Entonces, la general la podría utilizar con abscisa y ordenada, Sí, ok, pero sería más larga, ¿no? es más larga y es más difícil, pero vamos a ver, vamos a trabajar desde el principio. Mira, vamos a hablar acerca de la distancia entre dos puntos sobre la recta, ¿de acuerdo? Primero sobre la recta y después en el plano. En la recta numérica, suponiendo que aquí está el cero, y queremos calcular la distancia entre dos puntos, digamos que aquí está el menos 5 y aquí está el más 6. Aquí está el Ok. menos 5 y aquí está el más 6. Y podríamos calcular la distancia simplemente contando las rayitas que hay desde el menos 5 hasta el más 6 y nos va a dar un total de 11. Pero no se trata de estar contando las rayitas, sino de tener una fórmula que nos permita calcular la distancia siempre, en todo momento. Y esa fórmula es la que vamos a ver. La fórmula es x2 menos x1. Se restaría x2 menos x1. Ahora fíjate bien, ¿qué pasa si yo lo resto así directamente? Yo pongo 6 menos 5. Acuérdate que al hacer la resta, menos por menos es más. Más. Entonces quedaría como 6 más 5. 6 más 5 y eso nos da un total de 11. Ujú. Así no hay ningún problema. Si yo pongo 6 menos 5, tomando en cuenta que este fuera el x2 y que este de aquí fuera el x1, entonces no hay ningún problema, me da el resultado correcto, que es 11. Pero vamos a ver qué pasa si hiciéramos este cálculo al revés, que en lugar de que el x2 fuera el 6, x2 fuera el 5. Si este fuera el x2 y este de aquí fuera el x1, en teoría se supone que están a la misma distancia, que no debería de haber ningún problema entre calcular la distancia del 5 hacia el 6 que del 6 hacia el 5. Debería ser lo mismo. Vamos a ver qué pasa si calculamos la distancia al revés. Entonces, tendríamos que poner menos 5 menos 6. Y en este caso, el resultado sería igual a menos 11. -11. Y Ajá. ahí tendríamos un problema, porque mira, resulta que la distancia sale con signo negativo y de este lado sale con signo positivo, siendo que en realidad es la misma distancia. Para solucionar esto, los matemáticos agregaron el símbolo de valor absoluto. El valor absoluto no sirve más que para eliminar los signos negativos. Valor absoluto de menos 5 es 5 y el valor absoluto de más 5 también es 5. No le Ujú. afecta el signo positivo, solo le afecta el signo negativo. Sirve. El valor absoluto sería como multiplicarlo por un -1. Exactamente, solo sirve Ok. para eliminar el signo negativo. Es la única función del valor absoluto, eliminar el signo negativo. Entonces, los puntos que tienen la misma abscisa y los puntos que tienen la misma ordenada utilizan fórmulas con valor absoluto. Vamos a ver por qué. Volviendo aquí a donde estábamos, estábamos calculando la distancia entre dos puntos que se encuentran sobre la recta numérica. Entonces, decíamos que queríamos calcular la distancia desde el menos 5 hasta el más 6. Menos 5 más 6. Entonces, la fórmula quedaría como valor absoluto de x2 menos x1. Esa es la fórmula que vamos a utilizar. Y entonces queda como valor absoluto. Aquí ya no importa si pones primero el menos 5 o primero pones el 6. Nos tiene que dar el mismo resultado. Mira, menos 5 menos más 6. O en la otra opción sería más 6 menos 5. Entonces resuelvo y me queda lo siguiente. Me queda como menos 5 menos 6. Y en la de abajo me quedaría más 6 más 5. Más. Arriba queda valor absoluto de menos 11. Y abajo queda valor absoluto de 11 positivo. ¿Y qué quiere decir esto? Que no afecta para nada. Ya vimos con el valor absoluto. Al final de cuentas el resultado es 11 unidades. Tenemos Ujú. 11 unidades desde el menos 5 hasta el 6, medidas desde el menos 5 hasta el 6, y también tenemos 11 unidades medidas desde el 6 hasta el menos 5, sin importar la dirección. Así ya no afecta la dirección con el valor absoluto. Ah, ok. No hay dudas con eso, ¿no? No, no, con esto no. Excelente. Entonces, lo único que sí tenemos que tener muy claro es el concepto de resta. Resta, vamos a poner aquí, resta. El concepto de resta en geometría analítica, y no solo en geometría analítica, sino también en todas las matemáticas,
significa cambio, ¿de acuerdo? Resta es lo mismo que cambio. De hecho, en la física se utiliza el símbolo delta, que es como un triangulito, el que significa cambio. Por ejemplo, cuando te dicen cambio de temperatura o delta T, significa temperatura final menos temperatura inicial. Siempre es una resta, ¿te das cuenta? Es un cambio. Temperatura final menos temperatura inicial. Lo mismo pasa aquí. ¿Qué significa la resta? Cambio. Entonces, por ejemplo, siempre que veas una fórmula en geometría analítica que te está diciendo que restes, por ejemplo aquí que sea x2 menos x1, x2 menos x1, nos está diciendo que al segundo número se le va a cambiar de signo. Es un cambio de signo del segundo número. Es así de sencillo. Ok. Ahora vamos a hablar acerca de la abscisa y la ordenada. Mira, aquí hay dos puntos. El punto A, que tiene coordenadas menos 6,2. Y el punto B, que tiene coordenadas menos 6,7. Como puedes ver, hay algo que se repite, algo que tienen algo en común, que sería la abscisa. Esa X es la abscisa. Y la Y es la ordenada. La abscisa y la ordenada. Tienen diferente ordenada, pero tienen la misma abscisa. ¿De acuerdo? En este caso, los puntos tienen la misma abscisa y tienen diferente ordenada. Cuando los puntos tienen la misma abscisa, vamos a poner aquí, vamos a escribirlo. Puntos que tienen la misma abscisa. Abscisa. O sea, la X. Acuérdate que abscisa es X. Puntos que tienen la misma abscisa. ¿Qué pasaría si yo restara la abscisa? O sea, vamos a hacer de cuenta que uso la fórmula que vimos ahorita, ¿no? La de x2 menos x1. x2 menos x1. Imagínate que utilizo esta fórmula. Es muy importante que veas esto para que no te pase esto en un examen. Y tratas de restar menos 6 menos menos 6. ¿Qué crees que va a quedar? Menos por menos es más. Más. Se va a cancelar, va a Se va quedar a como cancelar, cero, o sea, ¿no? nos va a quedar cero, nos va a decir que la distancia es cero. Y no es así. La distancia entre esos dos puntos no es cero. Significa que entonces esta fórmula no sería la correcta. Pues si usamos la fórmula de x2 menos x1, nos estaríamos equivocando. En este caso, la correcta sería y2 menos y1. Acuérdate, cuando dos puntos tienen algo en común, lo que tú tienes que restar es lo que es diferente. Si quieres, apunta esa frase. Cuando dos puntos tienen algo en común, en este caso la x, lo que se resta es lo que tienen de diferente. En este caso, el 2 menos 7. 2 menos 7 nos da como resultado menos 5. Valor absoluto de menos 5 es igual a 5. O sea que la distancia sería 5 unidades. Desde el menos 6,2 hasta el menos 6,7 hay una distancia de 5. ¿Dudas? No, esa es la misma de x2 menos x1, pero con y, Esta ¿cierto? sería y2 Y2, menos y1. Ajá, valor absoluto de y2 menos y1. ¿Y cuándo se aplica esa fórmula? En los puntos que cuando tienen la dos misma puntos tienen abscisa. algo en común, ¿no? Ajá, que en este caso tienen la misma abscisa. Cuando lo que tienen en común es la abscisa. Ok. Puntos que tienen la misma abscisa, y2 menos y1. Y los que tienen la misma ordenada sería x2 menos x1, ¿de acuerdo? Ah, Eso lo de vamos a acuerdo. poner aquí en el formulario. Vamos a ir haciendo un formulario. Entonces, mira, fórmula de distancia entre dos puntos. Primero, con la misma abscisa, ya sabemos cuál es la fórmula. Es y2 menos y1. Vamos a insertar aquí fórmula, valor absoluto de y2 menos y1. Y2 menos y1. Y2. Esa sería la fórmula para los puntos que tienen la misma abscisa. Y para los puntos que tienen la misma ordenada, dijimos que era x2 menos x1. Ujú. Valor absoluto, ¿no? Exactamente, valor absoluto de x2 menos x1. Mm. Y para esto vamos a poner un ejemplo para que cuando veamos nuestro formulario sepamos de qué estamos hablando. Entonces, ejemplo donde tienen la misma abscisa, entonces serían, por ejemplo, los que pusimos ahorita, menos 6,2 y menos 6,7.
Ese sería un ejemplo perfecto. O sea, el punto A y el punto B. Ok. Menos 6,7. Ahí está, perfecto. De preferencia le ponemos su signo positivo, aunque no sea necesario, pero siempre prefiero ponerlos. Ahí está. Menos 6,2 y menos 6,7. Está bien. Los puntos que tienen la misma ordenada serían entonces, ejemplo de puntos que tienen la misma ordenada, serían el punto A que tiene coordenadas menos 9, más, menos 9, más 8 y menos 10. Bueno, ya le puse más 9, menos 16, más 8. Estos puntos tienen la misma ordenada, o sea, la Y. Ahí está. Entonces, en este caso no puedo restar 8 menos 8 porque me va a quedar 0. Ajá. Tendría que usar la de x2 menos x1. Se resta lo que es diferente, no lo que es igual. De hecho, voy a poner esta frase aquí. Se resta lo que es diferente, no lo que es igual. Listo. Ya con esa frase vamos a recordar mejor cuál es la fórmula que se aplica en cada caso, porque si no nos confundimos. O sea, de repente podríamos pensar que aquí hay que aplicar x2 menos x1 y nos queda 0 y perdemos tiempo. Entonces, para no pasar por eso, apuntamos esta frase y listo. Ya está. Ok. Ahora, la fórmula general sería una aplicación del teorema de Pitágoras. Vamos a recordar rápidamente del teorema de Pitágoras de geometría. En el teorema de Pitágoras se supone que es un triángulo rectángulo. Y los triángulos rectángulos tienen un cateto opuesto, que sería la Y, un cateto adyacente, que es la X, y una hipotenusa, que sería en este caso la R. ¿De acuerdo? Aunque se pueden usar otras letras, A, B, C, pero en este caso vamos a usarlo así. Y dice el teorema de Pitágoras que R cuadrada es igual a X cuadrada más Y cuadrada. O sea, que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. Ok. Teorema de Pitágoras. Si el cuadrado de la R lo quisiéramos pasar hacia la derecha, tendría que pasar como raíz cuadrada. Entonces quedaría como que R, o sea, la hipotenusa, es igual a la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada. Así. Y como esto es, como lo que quedó dentro de la raíz es una suma, da lo mismo si primero pongo la Y y luego la X. O sea que igual la fórmula podrías verla como R igual a la raíz cuadrada de cateto Y opuesto cuadrada. más cateto adyacente al cuadrado. No le afecta el cambio de lugar. ¿De Ok. acuerdo? Entonces, esta misma fórmula, si nosotros pensamos que lo que estamos calculando es la distancia entre dos puntos, o sea, esta Y, por ejemplo, sería calcular la distancia desde este punto hasta este otro punto. ¿Cómo calcularíamos la distancia entre estos dos puntos? Se calcula como y2 menos y1. Se resta el punto de arriba menos el punto de abajo, o al revés, ¿de acuerdo? Porque lleva valor absoluto, así que no le afecta. El valor absoluto hace que no le afecte. Valor absoluto y2 menos y1. Y en la x, ¿cómo sería? x2 menos x1, ¿de acuerdo? Así, usando ya las fórmulas que vimos hace rato, entonces aquí tendríamos que calcular la distancia entre este punto y este de aquí. Y eso se calcula como x2 menos x1, obviamente con su valor absoluto. Al momento de hacer la sustitución aquí, diríamos que la distancia entre el punto A y el punto B sería equivalente a sustituir en la fórmula del teorema de Pitágoras como y2 menos y1 al cuadrado más x2 menos x1 al cuadrado. Y esa fórmula es justamente la que vamos a escribir aquí. Es el teorema de Pitágoras, pero aplicado a la geometría analítica. Vamos a ponerlo así como R. Ahorita te digo por qué uso la R. R igual a la raíz cuadrada de, entre paréntesis, x2 menos x1 al cuadrado. Como está el cuadrado, ya no se utiliza el valor absoluto, porque el cuadrado elimina el signo negativo. Si es que hubiera un signo negativo, este cuadrado elimina el signo. Hace el mismo trabajo que el valor absoluto. Esa es la razón por la que ahí en esta fórmula no aparece valor absoluto. No es necesario. Lo podrías poner, pero sería perder mucho tiempo. No es necesario porque el cuadrado se encarga de eliminar cualquier signo negativo que quede. Cualquier número negativo al cuadrado siempre queda positivo. Vamos a poner un ejemplo.
Si me sale menos 2 y está al cuadrado, menos por menos es más y 2 por 2 es 4. Y de todas maneras, si fuera positivo, más 2 al cuadrado, más por más es más y 2 por 2 es 4. Nos queda exactamente lo mismo. ¿Ya viste que es el mismo efecto del valor absoluto? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Está bloqueado tu micrófono? El valor absoluto nada más se aplica cuando no hay raíz cuadrada y ya, ¿no? Porque Exactamente. el cuadrado, bueno, lo sustituye y lo hace menos Sí, largo, ¿no? exacto. El cuadrado elimina los signos negativos. Así es, exactamente. Ok, Muy bien. sí. Entonces ahí ya vemos por qué la fórmula general queda así y por qué la fórmula general proviene del teorema de Pitágoras, a final de cuentas. Por qué utilizo la R en lugar de la D? Es lo mismo, en realidad es lo mismo, nada más que era para recordar que un concepto de geometría es el concepto de radio vector. El concepto de radio vector. Por eso utilizo la R, porque es un radio vector, así se le llama. Un radio vector es una distancia. Entonces, este Ok. radio vector tiene una componente X y una componente Y. Y ese conocimiento también te sirve para física, como los vectores tienen sus componentes X y sus componentes Y, su abscisa y su ordenada, a final de Mm, cuentas. Por eso ok. utilizo la R. Igual puedes usar una D de distancia. Puede quedar así como distancia igual. Igual aquí podrías hacer tus fórmulas, les puedes poner distancia igual. Yo prefiero utilizarlo así, sin la D, para que sepamos a qué se refiere. Fíjate que la distancia también la podrías escribir como un segmento dirigido. O sea, por ejemplo, AB. AB y una rayita encima de esto. AB es la distancia desde el punto A hasta el punto B. Y entonces ya aplicas la fórmula de x2 menos x1. Lo puedes escribir así. O sea, en tu formulario lo puedes redactar de esta forma. Distancia desde A hasta B igual a la raíz de x2 menos x1. O podrías poner distancia igual a valor absoluto de x2 menos x1. Las dos tienen el mismo significado, ¿no? Sí, exactamente, significa lo mismo. Son dos formas distintas de decir lo mismo. Aquí yo preferiría utilizar una R, ¿no? En lugar de la D de distancia, una R de radio vector o radio. En inglés, la R la ponen porque es ratio en inglés, ratio. Entonces muchas veces vas a ver que aparece la R de distancia en lugar de la D de distancia. A pesar de que en inglés también distancia se dice distance, pero se prefiere utilizar la palabra ratio porque precisamente recuerda el radio vector. Y no es lo mismo un radio vector que el radio de la circunferencia. En inglés radio se dice radio de la circunferencia. Pero este es un ratio, es un concepto más general de distancia. Radio vector. Muy bien. Entonces continuamos. Bien, estas son las fórmulas de distancia entre dos puntos. Vamos a ver algunos ejemplos de aplicación de las fórmulas de distancia entre dos puntos. Para esto vamos a utilizar el programa, la aplicación de GeoGebra. Es fundamental cuando estás trabajando con geometría analítica que aprendas a utilizar GeoGebra. Siempre trata de ver todos los comandos que yo utilizo, trata de ver cómo manejo yo el programa para que también lo apliques tú. Entonces aquí estamos en GeoGebra. En GeoGebra tú puedes cambiar en opciones, en el comando opciones, puedes cambiar el tamaño de letra. Generalmente GeoGebra viene con un tamaño de letra muy pequeño, así, y no se ve. Entonces yo pongo tamaño de letra a 20 para que se vean bien los números. Puedes que Ok. con el botón derecho le puedes quitar la cuadrícula, así. Si no quieres que esté la cuadrícula, botón derecho, cuadrícula, todo, le puedes mover todo lo que quieras, porque al final de cuentas, cada nuevo documento se vuelve a activar como estaba al principio, para que no te preocupes por mover todo lo que quieras de aquí. ¿Quieres quitarle los ejes? Volver a poner los ejes. Puedes cambiar la vista gráfica. La vista gráfica quiere decir todo lo que aparece en la pantalla. Por ejemplo, si quieres que el eje X no aparezca, o no quieres que aparezca el eje Y, más detalles así. Todo esto lo vamos a ir viendo conforme trabajemos. Ok, en este caso solo quiero calcular la distancia entre dos puntos. Los voy a poner al azar. Aquí tengo tres puntos, el punto A, el punto B y el punto C. Los elegí de tal manera que formen un triángulo rectángulo entre sí. Entonces, aquí vamos a poner, mira, ve dónde selecciono un segmento. Aquí, recta. La diferencia entre una recta y un segmento es que una recta es infinita.
O sea, por ejemplo, esta recta pasa por los puntos A y B, pero se dirige hacia el infinito. Y yo no quiero una recta, quiero un segmento. Entonces pongo segmento que va desde A hasta B. Ok. Y otro segmento que va desde A hasta C. Ah, sí. Y otro más que va desde C hasta B. Y quiero aprovechar que GeoGebra puede calcular la distancia. Voy a poner archivo, guardar como, y vamos a poner aquí, segundito. Y bien, entonces ya tengo aquí el documento. Este documento queda guardado. Toda esta información en breve te la voy a enviar para que la tengas disponible, pero es importante que vayas tomando notas, ¿sí? Para Sí, que sí, tú sí. también lo entiendas a esto. Muy bien. Entonces, aquí en GeoGebra yo puedo cambiar el tamaño de los puntos. Por ejemplo, le pongo botón derecho del ratón, propiedades del objeto, color rojo, estilo. Le puedo cambiar el tamaño de los píxeles, 7 píxeles, para que sea más grande, o 9 píxeles. Ajá. Ok. Punto B, también queremos que sea de 9 píxeles y que también su color sea rojo. Luego con esta herramienta puedo desplazar la vista gráfica, mira, con este. Y se desplaza vista gráfica, nada más la arrastro hacia arriba. Se parece como una manita. Esa manita me permite arrastrar la vista gráfica. Y así selecciono el punto C. Selecciono el punto C, lo quiero en color rojo, con su estilo de 9 píxeles, para que se vea. Y ya puedo cerrar la vista gráfica, digo, sí, la de las opciones, con este triángulo, con esta crucecita. Y ya lo puedo mover, y ya está mejor, y ahí se ve mejor. Otra cosa que hace GeoGebra es que les asigna nombres a los segmentos. O sea, por ejemplo, G. Este segmento le puso como nombre G, F y H. Esto se puede ocultar, te puedo poner botón derecho, etiqueta visible, y ya no aparece esa letra que le puso GeoGebra. Botón derecho, etiqueta visible, botón derecho, etiqueta visible. Listo. Ok. Así. Y así vas a trabajar mejor con tus documentos de geometría analítica. Ahora, otra cosa que puede hacer GeoGebra es que puede calcular la distancia entre dos puntos. Hay una herramienta aquí donde dice ángulo, donde está el ángulo, aquí lo despliegas. Todas estas se pueden desplegar, ya viste, tienen más menús. Ok, sí. Entonces, en la herramienta del ángulo, ahí aparece la herramienta de distancia. Solo selecciono el segmento y listo, me da la distancia. El único problema que yo encuentro con GeoGebra es que me da la distancia en decimales. Y la mayor parte de los profesores no usan decimales, sino que usan valores exactos. Por ejemplo, este de 11.4, yo preferiría presentarlo en forma de fracción común, así como 8 tercios, 2 tercios, en lugar de 11.4. Ok. Pero de ahí en fuera es perfecto para comprobar tus resultados. Muy bien. Entonces, sí, trata descarga el archivo que se llama GeoGebra directamente Desde el navegador. desde GeoGebra.org, o simplemente pones en Google GeoGebra y es la primera página que aparece, geogebra.org. Ok. Está bien. Hay muchos videos y tutoriales sobre GeoGebra. Aún así, aquí vamos a explicar lo que se necesita para el curso. Muy bien. Entonces, ya tenemos aquí el triángulo. Podemos calcular la distancia para hacer la comprobación. Entonces, vamos a ver algunos ejercicios resueltos. Ejercicios resueltos de distancia entre dos puntos. Vamos a poner aquí 1. Determinar entre el punto A y el punto B de la siguiente figura. Bueno, esa es la figura que va a estar ahí. Entonces tenemos que tener las coordenadas del punto A. Para que GeoGebra muestre las coordenadas del punto A, le voy a poner botón derecho, propiedades del objeto, básico, y bajo aquí, y aquí dice etiqueta visible, nombre y valor. Ya viste, y así muestra sus coordenadas. Ok. Botón derecho, y aquí selecciono y nada más pongo aquí básico, que muestra el nombre y valor.
Botón derecho. Ah, bueno, no, es más, aquí estaba seleccionado. Básico, nombre y valor. Y listo. Ahí ya tengo las coordenadas de los 3 puntos, A, B y C. Archivo, guardar. Todo el tiempo guardar. Bien, entonces el punto A, vamos a apuntar el punto A. A tiene coordenadas menos 4,4. A menos 4,4. B tiene coordenadas 5,4. B 5,4. Sí. Y C tiene coordenadas menos 4, menos 3. Menos 4, menos 3. Ok, entonces nos piden aquí en el inciso número 1, dice determinar la distancia entre el punto A y el punto B de la siguiente figura. Aquí están los datos. Siempre hay que poner todo organizado aquí. Datos. Y en este caso, como nos piden que calculemos la distancia entre el punto A y el punto B, lo primero que yo analizo es si tienen algo en común. Por ejemplo, aquí yo veo que este tiene un 4 y aquí tiene un 4. Tienen la misma ordenada. Tienen la misma ordenada. Y me acuerdo de la frase que dice claramente, no se resta lo que es igual, sino lo que es diferente. Ah, entonces tengo que restar las abscisas, ¿no? O sea, x2 menos x1. Esa sería la fórmula que voy a utilizar. Simplemente x2 menos x1. No tengo que utilizar la fórmula general de distancia, la de la raíz. La puedo utilizar, pero perdería mucho tiempo. La idea sería hacer esto lo más rápido posible. Entonces vamos a aplicar aquí la fórmula de distancia entre dos puntos. Vamos a poner aquí fórmula. Fórmula. Y entonces sería valor absoluto. Voy a poner R igual a valor absoluto. Igual en lugar de R puedes poner distancia de A hasta B. Valor absoluto de Y2, perdón, de X2 menos X1. Ahí está, valor absoluto de x2 menos x1. Hago mi sustitución. La sustitución siempre hazla abajo, o sea, es decir, no lo hagas ahí mismo. Siempre deja la fórmula que estás utilizando para que vean que utilizaste la fórmula correcta. Entonces sería distancia es igual a, en este caso, x2 vale 5. Sería 5 menos menos 1. Como se le cambia de signo al segundo número, se encierra en un paréntesis. Entonces sería así, 5 menos menos 4. Menos menos 4. Y esto sería igual a valor absoluto de 5 más 4. Y esto sería igual a 9. Bueno, valor absoluto de 9. Y esto es igual, finalmente es 9. Bueno, ajá. Ahí está, 9 unidades. Ese sería el resultado. Yo lo encierro en un siempre hay que tratar de encerrar tus resultados en un rectángulo, así, encerrarlos en un rectángulo. La mayor parte de los profesores no te pide que pongan la U de unidades, o sea, 9 unidades. Hay algunos que sí, y en mi caso yo nunca pongo eso de las unidades. Entonces ya quedó. Listo, ya. Ese fue el primer ejemplo. Ese fue el ejemplo 1. Vamos a ver más ejemplos. Aprovechando el triángulo que está ahí, que GeoGebra ya calculó las distancias. Ok, entonces vamos a poner ejemplo 2. Ejemplo 2. Determinar la distancia entre el punto B y el punto C. No, entre el punto A y el punto C. Sí, entre el punto A y el punto C de la siguiente figura. Entonces nos dan los mismos datos, ¿no? A tiene menos 4,4 y C menos 4, menos 3. Tienen algo en común, que sería la abscisa. O sea, tienen menos 4 y menos 4. La A y la C. Y por lo tanto, acuérdate que lo que resto es lo que es diferente, ¿no? Sería 4 menos menos 3. ¿Dudas? No. En este caso sería Y2 menos Y1. La fórmula sería Y2 menos Y1. Entonces pondríamos 4 menos menos 3. 4 menos menos 3. Al final nos queda como 4 más 3.
Y 4 más 3, 7. Y el valor absoluto es igual a 7. Así. Pero también puedes hacerlo al revés. Acuérdate que se puede hacer al revés. O sea, podríamos haber puesto primero el 3 y luego el 4. Entonces tendríamos que haber puesto esto. Mira. Si pongo primero el 3 y luego el 4, tendría que poner menos 3. No cambia de signo. Pongo menos paréntesis más 4. Ok. Aquí se aplica lo de menos por más menos. Así quedaría como menos 3 menos 4. Menos 3 menos 4 nos da menos 7. Y el valor absoluto de menos 7 también es igual a 7. Se puede hacer de dos formas distintas. ¿Dudas? No, 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 no. Muy bien, excelente. Ok, excelente, excelente. Muy bien, vamos a poner entonces un ejemplo número 3. Ejemplo número 3, también basado en el triángulo que está aquí. Aquí podemos comprobar las distancias, mira, 7 y 9. ¿Ya viste? Son los resultados correctos. Desde A hasta B son 9 unidades. Aquí está, 9 unidades. Y desde A hasta C son 7 unidades. Ok. Finalmente, como ejemplo 3, vamos a poner calcular la distancia. Determinar la distancia desde el punto B hasta el punto C. En este caso están en diagonal, o sea, están en una línea inclinada. Y aquí no podemos hacer nada más que usar la fórmula general para calcular la distancia entre estos dos puntos. Aquí sí no se puede hacer nada más que esta fórmula. Entonces, el punto B y el punto C no tienen nada en común. No se repiten ni la X ni la Y, ni la abscisa ni la ordenada. Ok. No tienen nada en común. Ni abscisa ni ordenada. Entonces la fórmula sería valor de R igual a la raíz cuadrada. Voy a copiar la fórmula. Aquí está la fórmula. Y voy a hacer mi sustitución. Entonces aquí está, estamos calculando la distancia de B hasta C. Entonces sería NX, sería, aquí tú puedes poner el que quieras. Primero, o sea, si quieres tomar los datos de la C como X2 y Y2, nada más recuerda que cuál es cuál, ¿no? X2 y Y2 son de la C. Y los de la B serían X1 y Y1. X1 y Y1. Y yo te decía que podían ser al revés. Siempre y cuando el X1 esté junto al Y1 y el X2 junto al Y2, podrías ponerlos al revés si quieres. ¿Ok? Entonces, haciendo la sustitución, aquí quedaría como menos 4 menos más 5. Menos 4 menos más 5 al cuadrado más, con la Y quedaría menos 3 menos más 4. Menos 3 menos más 4 y al cuadrado. Hago mi operación. Y me quedaría como menos por más menos, y quedaría como menos 5 menos 4 menos 5 y aquí quedaría como menos 4 menos 4 menos 4 menos 4. Y entonces, hago mis operaciones, y menos 4 menos 5 son menos 9. Lo escribo, aunque ya sé que el cuadrado va a eliminar el signo. Aquí menos 4 son menos 8. Y menos 9 al cuadrado sería menos por menos más, y 9 por 9, 81. Ahí ya lo pongo sin paréntesis y con signo positivo. Menos por menos es más, 8 por 8 es 64. ¿Hasta aquí dudas? No. Bueno, entonces aquí hago la suma y nos queda la suma de 81 más 64. Lo voy a hacer con la calculadora, sería 81 más 64. Esto me da 145. 145. Y ahora sacamos la raíz de 145. 145 me da 12.04. 12.0. Igual a 12.04. Vamos a ver si coincide con lo que me dijo GeoGebra. 11.4. Entonces me equivoqué en algo. Vamos a ver ahorita en qué me equivoqué. Porque GeoGebra me da un valor exacto. No se puede equivocar tan fácilmente. 11.4.
Ok, vamos a ver en qué me equivoqué. Primero voy a ver si tengo mis coordenadas correctas. Es B y C. 5,4, 5,4 y C menos 4,3. Están bien copiados. Al hacer la sustitución sería menos 4 menos más 5. ¿Está bien? Y menos Ajá. 4, aquí me equivoqué, mira, aquí. Al momento de sustituir, aquí era menos 3. Aquí va el 3, mira. Ah, cierto. Sí, es un pequeño error, pero ¿qué puede pasar? Entonces, menos 3. Y entonces, aquí tendría que ser menos 3. Menos 3. Entonces, menos 3 menos 4 son menos 7, no son menos 8. Son menos 3 menos 7. 7 por 7, 49. Voy a hacer la suma. 81 más 49 me da 130. 130. Y la raíz de 130 sería, la raíz de 130 me da 11,4. Y ahora sí coincide con lo que dice el Ajá. programa GeoGebra. 11,4. Y encierro esto en un rectángulo. Aquí está. Siempre es importante que verifiques tus resultados. Y en este caso, están bien. Vamos a poner aquí imagen. Voy a poner la imagen en una tabla. Aquí para copiar la imagen, pues yo lo que hago es, aunque aquí GeoGebra también te permite edición, ahí tiene una que dice archivo exportar. Puedes exportar la vista gráfica como imagen, como GIF, Ok. cualquier formato de imagen. Yo tengo aquí una pequeña aplicación con la que nada más le tomo captura de pantalla y lo recorto, entonces no voy a aplicar eso. Entonces yo lo recorto y lo pego en Word. Así. Y listo. Ahí está la imagen. Ahora lo voy a hacer más pequeño. ¿Dudas? No. Muy bien, excelente. Entonces ahí está la imagen. Ok. Entonces vamos a ver más ejemplos. Vamos a ver más ejemplos. Otros ejemplos que están un poco más difíciles y ya no tenemos la imagen. En este caso vamos a tener que recurrir simplemente a las fórmulas. Un segundito. Ok, vamos a copiar esta pregunta que dice aquí 1,4 determina el perímetro del triángulo. Ajá, vamos a copiar eso. El perímetro de un triángulo quiere decir que tienes que sumar los tres lados. Y si nos dan los vértices del triángulo, lo que nos están diciendo prácticamente es que calculemos la distancia entre los tres puntos, así como hicimos ahorita, ¿no? Por ejemplo, este es el punto A, este es el punto B y este es el punto C. Si me piden que calcule el perímetro del triángulo, la única opción es que calcule la distancia desde A hasta B, la distancia de B hasta C y de C hasta A. Ajá. Y tengo que sumarlas. Ya que tengan ahí las tres distancias, se tienen que sumar. Entonces vamos a apuntar aquí. Perímetro del triángulo. Voy a poner aquí aplicaciones de la distancia. Hay muchas, múltiples aplicaciones de la distancia, pero vamos a poner básicamente lo que hay que hacer. Ya esto lo harías de tarea, nada más para que practiques las fórmulas de distancia entre dos puntos. Esto lo haces tú, pero la idea es la que veamos la estrategia, ¿de acuerdo? Lo importante aquí es la estrategia. Ok. Entonces vamos a poner aquí. No hay una fórmula, no hay una fórmula para el perímetro. Lo único que hay que hacer
Lo único que hay que hacer es sumar las tres distancias, a la longitud de cada uno de los segmentos. Es laborioso, pero es la única forma. No hay una fórmula para el perímetro. Para el área sí, el área del triángulo ahí sí hay una fórmula, pero para el perímetro no. Entonces, vamos a copiar esta pregunta que dice 1.5. Ayer, no, la 1.4 dice, determina el perímetro. Determina el perímetro del triángulo y los vértices son los puntos cuyos vértices son los puntos A menos 1, menos 2, menos 1, menos 1, menos 2, B, menos 5, menos 3, y C, menos 3,6. Ok, esto nada más es laborioso, simplemente tienes que aplicar la fórmula de distancia. Observa que no hay nada en común en los puntos, mira. Por ejemplo, el punto A y el punto B no tienen ni abscisa ni ordenada en común. El punto B y el punto C tampoco tienen nada en común. O sea, ni la X ni la Y. Y el punto A, en comparación con el punto C, tampoco tiene nada en común. O sea que en los tres casos tendrías que aplicar la fórmula de la raíz cuadrada. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a hacer de tarea. Eso sería de tarea. Ok. Tarea. Lo que voy a apuntar ahorita nada más es la guía que estoy utilizando, porque es que tenemos varias guías y es nada más para saber qué guía estoy utilizando. Eso no lo tienes que apuntar tú, solo ahí lo apuntas sub GA2. Este guía sub GA2. Nada más, esa es una nota para mí, para que yo sepa cuál es la guía de la que se extrajo esa pregunta. Okay. Entonces, dice, pregunta 1.4, determina el perímetro. Eso lo tendrías que hacer de tarea. Lo importante aquí es que viéramos cuál es la estrategia. Sí, estrategia. Estrategia. Estas aplicaciones de la distancia entre dos puntos solo son estrategias, no hay más que hacer. Vamos a ver otro ejemplo de aplicación de la distancia entre dos puntos. Otro ejemplo sería cuando te dan, por ejemplo, a ver, espera, estoy pensando. Sí. En un cuadrado, por ejemplo, los cuatro lados miden lo mismo. Los cuatro lados de un cuadrado son iguales. Por ejemplo, vamos a suponer que en este cuadrado, este lado mide 8, 8, 8 y 8. Pero ¿qué pasa si, imagínate que esto es un cuadrado que estás formando con unos popotes, ¿no? Con popotes. Y que en estos popotes aquí le pones una cinta adhesiva en las esquinitas para que se puedan mantener unidos los popotes. O palillos, podrían ser palillos, ¿sí? En lugar de popotes. Unos palillos. Entonces, imagínate que de repente alguien lo dobla y se hace en forma de rombo. O sea, lo que antes era un cuadrado, ahora adquiere la forma de un rombo. Entonces verías algo como esto. Y de todas maneras, aunque sea un rombo, sus lados miden lo mismo. Sus lados miden lo mismo. Esta es una de las aplicaciones más útiles de la distancia entre dos puntos. Mira, aquí en este caso los lados miden 8, 8, 8 y 8. O sea, todos sus lados miden 8. No ha cambiado eso. Lo que sí cambió son las diagonales. Fíjate en las diagonales del cuadrado comparadas con las diagonales del rombo. Son totalmente diferentes. Esta diagonal y esta de aquí son idénticas. En el cuadrado miden exactamente lo mismo. No miden 8, tendrías que calcularlo con el teorema de Pitágoras, ¿no? Para calcular o simplemente calcularlo con la distancia entre dos puntos, ¿no? Suponiendo que este es el punto A, este es el punto B,
este es el punto C y este es el punto D. Simplemente calculas las distancias de A hasta D de dedo. De A a D es una diagonal y de C a B sería la otra diagonal. ¿Y qué pasaría en el rombo? Ah, pues en el rombo lo que pasaría es que las diagonales son distintas, no son como en el cuadrado. Aquí una diagonal es más pequeña y la otra diagonal es más grande. Hay diagonal menor y diagonal mayor. Si tú conoces la medida de las diagonales, puedes saber si se trata de una figura geométrica que sus lados miden lo mismo, podrías saber si se trata de un rombo o de un cuadrado, simplemente utilizando una estrategia de distancia entre dos puntos. Ok. Aquí voy a copiar la imagen. Ok, ahí está. Entonces, por ejemplo, para resolver este tipo de problemas, aquí nada más vamos a poner la estrategia. Saber si, problema, determinar si se trata de un rombo o un cuadrado. Y la estrategia sería simplemente, no nos podemos basar en los lados porque las dos figuras tienen los mismos lados. No, nos podemos basar en los lados porque todos miden lo mismo. La clave está en las diagonales. Ok, entonces este problema no lo vamos a ver, simplemente es para que sepamos la estrategia, o sea, que sepamos qué estrategia utilizar en una situación como esta. Vamos a ver otro problema que se presenta muy seguido en geometría analítica. Por ejemplo, vamos a quitar este dibujo y vamos a poner aquí otro dibujo. Un problema también muy frecuente en geometría analítica es que te ponen los vértices de cierto triángulo. Y aquí ves claramente que el triángulo es un triángulo rectángulo, ¿no? Aquí se ve con toda la precisión que hay un ángulo de 90 grados. Aquí se ve a simple vista. Pero ¿qué pasaría si ese triángulo no lo ves? O sea, si no tienes los datos, no tienes la imagen que diga, solo tienes los puntos. Te dan el punto A y sus coordenadas, ¿no? Por ejemplo, A menos 8,14, B 27,39, así, ¿no? Y C y te dan sus coordenadas. Entonces, ¿qué harías para saber si se trata de un triángulo rectángulo? ¿Cómo podrías saber? Aunque lo dibujaras, vamos a suponer que haces tu dibujo y pones los tres puntos que supuestamente forman el triángulo, aún así, eso no te da ninguna certeza de que sea un triángulo rectángulo. Tú puedes decir, ah, mira, sí parece que es un triángulo rectángulo. Parece como que por aquí hay un ángulo de 90 grados, me parece. Pero ¿qué tal si en lugar de 90 mide 89 grados? Nada más con que mida 89 ya no sería un triángulo rectángulo. Ok. O sea, es decir, las apariencias engañan y en ese caso no te puedes guiar en las apariencias. Tendrías que usar algo. Entonces vamos a suponer aquí el problema es el siguiente. Problema. Eh, nos dan los vértices de un triángulo. Y debemos saber si es un triángulo rectángulo. Si es un triángulo rectángulo. Y vamos a poner aquí estrategia. Estrategia. No puedes basarte en la apariencia. Bueno, es más, ni siquiera tendrías el dibujo, ni podrías dibujarlo porque a lo mejor ni siquiera tendrías el tiempo, ni nada. No,
tenemos el dibujo y las apariencias de engaño. Entonces, tenemos que recurrir al teorema de Pitágoras. Tenemos que ver si cumple el teorema de Pitágoras. Solamente así, si cumple el teorema de Pitágoras, sería un triángulo rectángulo. Entonces, para eso tendríamos que ver, suponiendo que el triángulo fuera este, entonces nos dan los vértices del triángulo. Vamos a suponer que son los vértices, los puntos A, B y C. Aquí está A, B y C. Tendríamos que calcular la distancia desde A hasta B. Vamos a suponer que esta mide 3 unidades. Tendrías que calcular la distancia desde A hasta B. De A a C mide 3, de A hasta B mide 5 y de C hasta B mide 4. Es un ejemplo, ¿no? Nada más así. Ya que calculaste la distancia, tienes que ver que se cumpla el teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Ajá, ese sería el teorema de Pitágoras, pero le vamos a cambiar las letras. Aquí sí cambiamos las letras, sería C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Y entonces con el teorema de Pitágoras tendríamos que saber si 5 al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Si se cumple esto, entonces sí sería un triángulo rectángulo, pero si no, entonces no sería un triángulo rectángulo. 5 al cuadrado son 25, 4 por 4 son 16, y 3 por 3 son 9. 16 más 9 nos da 25, y 25 es igual a 25. Sí se cumple el teorema de Pitágoras. Esa es la estrategia para saber si este triángulo es rectángulo o no. No es a simple vista, de que a ver si es, a simple vista parece como que sí mide 90, pero ¿qué tal si mide 91 o 89? Por un solo grado no te vas a dar cuenta. Entonces, la única manera es que cumpla el teorema de Pitágoras. ¿No hay duda con esto? No, para esto no. Un segundo. Entonces, en este caso, dejamos aquí la imagen. Nada más es la estrategia. La intención de esto es que sepamos cuál es la estrategia que se va a utilizar. Vamos a ver otra aplicación muy frecuente de geometría analítica. Aunque cuando veamos el concepto de pendiente, el concepto de geometría de la recta y la pendiente de la recta, este problema se puede resolver mejor con la pendiente. Pero ahorita vamos a verlo con la distancia entre dos puntos. Nos dan 3 puntos, ¿sí? Siempre que tú dibujas 3 puntos en una hoja de papel, imagínate que los dibujas con los ojos cerrados. 1, 2 y 3. Bueno, aquí los hice así. Es que como lo hice con los ojos cerrados, 1, 2 y 3. Ahí está bien. Ya dibujé los 3 puntos. Solamente hay 2 opciones. Cuando tú dibujas 3 puntos, solo hay una de 2 opciones. O dibujaste una línea recta o dibujaste un triángulo. Observa esto. Este que está arriba es un triángulo. Un poquito aplastado, pero es un triángulo. En cambio, esta de abajo es una línea recta. Cuando tú dibujas 3 puntos al azar en un plano, solamente pueden haber 2 opciones. O esos puntos forman un triángulo, o esos puntos forman una línea recta. Entonces, ¿cómo podemos saber si te dan 3 vértices, se te dan las coordenadas del punto A, el punto B y el punto C? ¿Cómo podrías saber si lo que estás viendo es, no tienes la imagen? Por supuesto, no te dan la imagen, solo te dan las coordenadas. A menos 3,2, B 7,6 y C 4, menos 14. Un ejemplo, ¿no? ¿Cómo puedes saber si eso es una línea recta o es un triángulo? No te puedes basar en el dibujo. Incluso aunque hicieras el dibujo, puede ser que sea un triángulo muy estirado o muy aplanado, que parece una línea recta y no lo es un triángulo. No te puedes confiar en el dibujo. Tienes que utilizar una técnica, una estrategia. Sería A, B y C. Vamos a ver cuál es la estrategia. La estrategia es muy sencilla. Para saber si se trata de una línea recta, tengo que medir las tres distancias, obligatoriamente.
distancia de A hasta B, de B hasta C y de A hasta C. Calculo las tres distancias. Si me doy cuenta que la suma de A B, esta distancia, más la distancia que hay desde B hasta C, es igual la suma de las dos distancias a la distancia que hay desde A hasta C, entonces es una línea recta. ¿Ya viste? O sea, la suma de las dos distancias pequeñas, AB y BC, me da la distancia grande AC. Entonces se trata de una línea recta, no de un triángulo. En el triángulo no se cumple eso. ¿Dudas? No. Excelente. Entonces ahorita por cuestión de tiempo no vamos a resolver estos problemas, pero más adelante sí, cuando veamos un repaso de esto porque se olvida, desafortunadamente esto se olvida, necesitaríamos ver después un repaso de esto. Pero por lo pronto dejamos aquí la estrategia. La estrategia es el problema y la estrategia que se utiliza. Problema. Nos dan nos dan tres puntos. Nos dan tres puntos. Con sus coordenadas, obviamente. Debemos saber si forman una recta, o sea, puntos colineales, son puntos colineales, o un triángulo. La estrategia es, no tenemos el dibujo, no te puedes basar en el dibujo. Y además las apariencias engañan, igual que hace rato. Entonces tenemos se tiene que cumplir que la suma de las distancias pequeñas sea igual a la distancia más grande. Eso sería una recta. En el triángulo no se cumple. Ok. Y así hay una gran cantidad de problemas, pero estos que te estoy poniendo aquí son de los más frecuentes que se utilizan en geometría analítica. Estoy pensando en algún otro problema. Por ejemplo, un triángulo no puede medir, no puede tener los valores que nosotros quisiéramos, así de inventarlos nada más porque sí, porque no coincidiría. Imagínate que se te ocurre que uno de los lados de un triángulo mide 100 unidades. Tú dices, bueno, este lado mide 100. Este es el punto A y este es el punto B. Si el lado AB mide 100 unidades y luego se me ocurrió que el lado AC, aquí está el punto C, mide, por ejemplo, 20 unidades, un ejemplo, 20 unidades. Entonces, de ninguna manera el segmento CB, el que falta, puede medir 10 unidades, porque si no, no cerraría el triángulo. ¿Sí me explico? O sea, no podría yo inventar simplemente las medidas, ¿no? Así de pensar que de B hasta C son 10, de A hasta C son 20, no, porque entonces sería imposible que cerrara este triángulo. La figura no podría cerrarse. Y ese problema, aunque es un poco más difícil, pero también se resuelve con distancia entre dos puntos. Hay otros más, muchos más, pero todos estos son como los más básicos. Después voy a poner más ejemplos, si es que me acuerdo de más, pero sí hay muchos ejemplos. De hecho, aquí mismo, en esta guía, plantean varios ejemplos. Un segundo. Bueno, vamos a ver qué preguntas tienen aquí. Dice, hallar la distancia entre los puntos A, 3,-8 y B, 2,-2,4. Ok, estas están muy sencillas.
Y luego dice, determina para qué valores de y la distancia de los puntos 6,4 y menos 8, y es igual a 10 raíz de 2. Esta es una pregunta difícil. Esta es una pregunta bastante difícil. Ok, vamos a poner aquí. Entonces, mm, esto ya no sería aplicaciones de la distancia, sino más bien sería problemas difíciles de distancia entre dos puntos. Vamos a poner aquí, problemas difíciles de la distancia entre dos puntos. ¿Cuáles son los problemas difíciles? Los problemas en los que tienes que despejar una incógnita, cuando tienes que hacer una ecuación. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Problemas difíciles de distancia entre dos puntos. Entonces, un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Entonces vamos a poner ejemplo. Esto no lo vamos a poner de tarea, simplemente vamos a poner que es de la misma guía. Y este es el problema 1.2. 1.2. Y nos dicen lo siguiente. Determina para qué valores de y. Para qué valores de y. Ujú. La distancia entre los puntos 6,4 a 6,4 y b menos 8, y menos 8, y es igual a 10 raíz cuadrada de 2. Es igual a 10 raíz de 2. Ese es un problema difícil. Vamos a tratar de simplificarlo para que no tengamos que trabajar con lo de raíces cuadradas. Eso lo vamos a ver después. Entonces voy a inventarlo yo, porque el problema que puso aquí el autor está muy difícil. Vamos a poner nuevo documento. Fíjate bien, lo que nos están diciendo es que aquí hay cierto punto, ¿no? El punto A. Aquí está el punto A. Como en este caso yo lo voy a inventar, pues yo le voy a poner las coordenadas 3,4. Entonces, estilo 9 píxeles y color rojo. Ahí está. Ese es el punto A. Ahora yo puedo poner un punto que tiene abscisa menos 2. Ese se va a llamar el punto B. Lo vamos a poner aquí, mira. Este es el punto B. ¿Sí? Y vamos a pedirle a GeoGebra aquí porque GeoGebra tiene la ventaja de que puede calcular la distancia entre los puntos. Y ahorita te voy a mostrar otra ventaja muy grande que tiene GeoGebra. Mira. Le quito la etiqueta, le pido a GeoGebra que me dé la distancia. Ahí está, mira, la distancia. Pero ve la ventaja gigantesca de trabajar con GeoGebra. Nada más voy a cambiar el tamaño del objeto. Lo voy a poner en color rojo. Es más, este punto B lo vamos a poner mejor en color azul. Sí, para que veamos cuál es el punto azul. El punto B, podemos cambiar su posición y automáticamente GeoGebra calcula la distancia. ¿Ya viste? Mm, Eso es sí. automático. GeoGebra calcula la distancia entre el punto A y el punto B. Para el punto A, yo le quiero pedir a GeoGebra que me dé como datos básicos. Aquí me desplazo hacia abajo con esta barra. Quiero que muestre, por favor, el nombre y valor. Ahí están las coordenadas del punto A. Y también quiero que muestre el nombre y valor, pero para el punto B. Botón derecho, propiedades del objeto, nombre y valor. Voy a poner archivo, guardar como. Le vamos a guardar como GOAN, geometría analítica 2. Con la ventaja de que puedo mover el punto B y automáticamente GeoGebra calcula las distancias. Ahí está el punto B, menos 2,8. Y vamos a poner otro punto que tenga también abscisa de menos 2. O sea, un punto C. 3, 4.
5, 5 y 4 para arriba. 5 y 4 para abajo. O sea, aquí. Aquí estaría el punto C. Fíjate en este punto C que está ahí. Fíjate lo que vamos a hacer ahora. Botón derecho. Bueno, primero le pongo su... O sea, le cambio las propiedades. El color azul, igual que el punto B. Estilo, 9 píxeles. Básico, que muestre nombre y valor para que sepamos las coordenadas. Listo, ahí está. Y le voy a pedir a GeoGebra que me dé, por favor, la distancia desde C hasta A. Ahí me dio la distancia. ¿Cuánto mide la distancia desde A hasta C? 6.4. Y de B hasta A también Sí. 6.4. Ahí hay dos puntos, mira, el punto B y el punto C que tienen la misma abscisa, que es -2, pero diferente ordenada, o sea, diferente valor de Y. Archivo, guardar. Eso es lo que nos está preguntando aquí el autor, solo que lo puso con unos datos más complicados. Vamos a cambiar la pregunta. Entonces, esto no va a ser de la guía SEPGEA 2, sino que este es un problema que nosotros inventamos. Entonces vamos a poner aquí 0, 1. Determinar cuáles serían los valores de Y para los que se cumple que la distancia desde el punto B, que la distancia entre los puntos A y B de 6.4 unidades. Ajá, es de 6.4 unidades. Ujú. Siendo A de coordenadas 3,4 y B de coordenadas -2,y. -2,y. O sea, en este caso, haz de cuenta que no sabemos el valor de y. Ya lo sabemos porque aquí inventamos el problema. Así que tenemos la ventaja de que ya sabemos de qué se trata este problema. Tenemos que saber estos valores, es decir, este 8 y este 0. Esos dos datos que están ahí, esos son los que tendríamos que resolver. De eso se trata el problema. Por eso ya lo veríamos mañana, ¿de acuerdo? De acuerdo. Hasta mañana. Hasta mañana. Sí, está bien.